Mi nombre es Camilo Andrés Calderón Benítez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico. Les hablaré sobre un estado de la materia, el cual es el estado sólido. El estado sólido es una de las formas esenciales en que la materia se presenta. Tiene una disposición específica en sus partículas, basada en nexos muy dirigidos y fuertes, la cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Dichas fuerzas de cohesión entre las partículas mantienen la forma y el volumen del sólido estables y le otorgan cierto margen de dureza y de resistencia. Sin embargo, esas fuerzas pueden vencerse a través de procesos físicos de cambios de fase, pudiendo convertir un sólido en líquido como también en gaseoso. Para esto disponemos de dos fases, las cuales son fusión y sublimación. En la fase de la fusión, esta consiste en incrementar la temperatura de un sólido hasta alcanzar su punto de fusión, haciendo volver a las partículas más rápidas y romper su estado estacionario, fluyendo como líquido. Por otro lado, está la sublimación, la siguiente fase, otra fase. En esta fase se puede hacer a ciertos sólidos convertirse en gases directamente sin pasar primero por estado líquido. Si a este se le añade calor y se manejan las condiciones de presión suficiente. Mi nombre es Moisés Colón, estudiante de Ingeniería Mecánica. Las características de los cuerpos sólidos son muy específicas. Los diferencian de los objetos que experimentan otros estados de la materia y les dan aplicaciones determinadas. La composición molecular de los sólidos es rígida. Esto quiere decir que las partículas que las conforman están ubicadas de manera compacta, característica que los hace resistentes. Por un lado se encuentran los sólidos cristalinos. Estos elementos se caracterizan porque las moléculas que los conforman están configuradas de una misma forma, que se repite como un patrón en toda su extensión. Cada patrón se denomina unidad celular. Los sólidos cristalinos también se caracterizan por tener un punto de fusión definido. Esto significa que, dada la uniformidad de la disposición de sus moléculas, existe la misma distancia entre cada unidad celular, lo que permite que toda la estructura se transforme de forma constante bajo una misma temperatura. Los sólidos amorfos se caracterizan porque la conformación de sus moléculas no responde a un patrón, sino que varía en toda la superficie. Dado que no existe dicho patrón, el punto de fusión de los sólidos amorfos no es definido, a diferencia de los cristalinos, lo que significa que se derrite de forma gradual y bajo distintas temperaturas. Las partículas que conforman los sólidos están ubicadas muy cerca entre sí y de manera compacta. Por esta razón, los sólidos se caracterizan por mantener siempre el mismo tamaño, es decir, tienen volumen constante y también mantienen la misma forma. Por esto se dice que la forma y el volumen de un sólido son definidos. La densidad de un objeto tiene que ver con la cantidad de masa que existe en un volumen determinado. Dada la manera compacta en la que están dispuestas las partículas de los cuerpos sólidos, estos se caracterizan por tener alta densidad. Eso hace que sean percibidos como más pesados que los objetos en estado líquido y sólido. Esta característica de los sólidos está relacionada con la oposición presentada por un objeto ante el quiebre o la
fractura. Esto no implica que los sólidos sean irrompibles, solo indica que se genera una resistencia ante fuerzas externas. Hay sólidos que tienen mayor tenacidad que otros, sin embargo, todos los cuerpos sólidos presentan esta característica. La dureza es una característica vinculada con la resistencia que presentan algunos cuerpos ante las modificaciones generadas por rayaduras, quemaduras u otro tipo de cambio permanente. Mientras un objeto es más duro, presentará más resistencia a transformarse. Por ejemplo, el vidrio es un elemento con alta dureza. Los cuerpos sólidos tienen la característica de que se transforman bajo la acción del calor. A este fenómeno se le llama dilatación térmica y se genera en los ámbitos ancho, alto y largo. Cuando los objetos sólidos entran en contacto con el calor, tienden a dilatarse, es decir, aumenta su volumen. Esto sucede porque el calor genera un aumento en las vibraciones de las partículas que conforman los sólidos, lo que las hace separarse un poco. Cuando estos cuerpos se enfrían, se produce una contracción. Los objetos en estado sólido se caracterizan por ser frágiles. Pueden quebrarse cuando se le aplica una fuerza específica. Según el tamaño y densidad de un objeto, será necesario aplicar más o menos fuerza, pero en todos los casos los objetos sólidos son susceptibles a romperse y a descomponerse en trozos. Mi nombre es Daniel Felipe Marta Clavijo, estudiante del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico. Hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones de los sólidos en las ingenierías. Aplicaciones en la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica también tiene aplicaciones con los sólidos, por ejemplo, los sólidos tridimensionales. Con estos sólidos podemos armar piezas y hallar sus volúmenes. También tenemos los sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es una figura sólida obtenida como producto de la rotación de una región plana alrededor de una recta cualquiera que esté contenida en un mismo plano. Este tipo de sólidos aparecen frecuentemente en la ingeniería mecánica como procesos en producción, tales como el torneado, que se habla mucho sobre el volumen de revolución. Varios ejemplos de los sólidos de revolución son los ejes, los pilares, los émbulos, etc. Aplicación de los sólidos en la ingeniería civil. En la ingeniería civil se aplican los sólidos geométricos, ya que todo lo que nos rodea ocupa un espacio y un volumen. Los sólidos son un campo de estudio de la geometría, y la geometría es muy importante en la ingeniería civil, ya que con ella es esencial economizar una construcción con respecto a los materiales y también menos residuos aprovechando cada centímetro cúbico de estos. Como lo decía anteriormente, las aplicaciones de los sólidos en esta ingeniería van ligadas a la geometría, ya que se manifiesta en las construcciones históricas que realizaron diferentes civilizaciones y culturas a través de la historia, como por ejemplo las pirámides de Egipto, Machu Picchu, la Torre de Pisa, etc. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Enrique Niño Torresilla. Hoy les vengo a hablar sobre el estado sólido en la ingeniería. ¿Qué es el estado sólido? Se entiende por estado sólido una de las 4 formas esenciales de la materia, junto a la líquida, la gaseosa y la plasmática, llamadas estados de agregación. Se caracteriza por la rigidez de los nexos entre sus partículas, los cuales le confieren una resistencia a la deformación y a una estructura física muy bien definida.
Las moléculas de las sustancias sólidas se unen entre sí por fuerzas de cohesión, se mantienen en su forma, volumen estable, le confieren más o menos dureza y resistencia. Algunas de las características del estado sólido son la cohesión, rigidez, incomprensibilidad, dureza y fragilidad. La cohesión, la naturaleza de los sólidos químicamente idéntica a las de sus variantes líquidas y gaseosas, pero en este estado las partículas que constituyen la materia están muy juntas, sostenidas en su lugar por nexos fuertes, fuerzas cohesivas, que le otorgan al conjunto una forma definida de límites claros y coherentes. Rigidez. Los otros sólidos resisten por lo general torceduras y dobleces, oponiéndose así a la deformación y en otros casos contactos con la memoria de forma. La tendencia a mantener o recuperar su forma estable en presencia de fuerzas deformantes